Buenas tardes. Em, Algo sobre el parcial. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno. Las profesoras de práctica están terminando de corregir la práctica. Yo supongo que hoy a la noche ya van a estar subidas a Guaraní las notas o mañana a primera hora. Eh, Así que bueno, les pido paciencia. El recuperatorio es el jueves que viene. Estamos analizando la metodología. Es muy probable que sea similar, pero con ajustes. Hemos, bueno, tenido en cuenta un montón de conceptos y situaciones que nos han ido planteando, fundamentalmente con respecto al tiempo, lo largo del parcial, la cantidad de preguntas. Así que vamos a tratar de replantear todo eso y hacerlo, digamos, acomodarlo un poquito más, sobre todo con el tema del tiempo. ¿Mm? No sé si alguien me quiere hacer algún comentario. Así que bueno, hoy van a tener, a última hora, van a tener las notas para saber quién va al recuperatorio y quién no va, ¿no? Bueno, hoy nos toca ver el estado de flujo de efectivo. Yo voy a tratar de compartir una filmina. Ustedes díganme si la alcanzan a ver, por favor. ahí se ven, Luis. Ahí se ve la filmina que dice estado de origen y aplicación de fondo. Se ve un caso práctico que dice situación patrimonial, es un caso práctico, Ah, no, no, no. un Eh, Excel. sí, sí. No, no, pero justamente ese no quiero compartir. Quiero compartir otra. Que no. Me parece que ahí ahora sí. ¿Puede ser? Sí, Luis, ahí están las filminas, un PowerPoint. Sí. Bueno, bárbaro. Em, Como siempre, esta filmina la voy a agregar a la plataforma para que ustedes la tengan. Y al final hay un caso práctico, ese caso práctico que se veía recién, que también lo vamos a subir. Es un caso muy sencillo, pero que les va a ayudar a, pienso yo, ¿no? Esa es mi intención, les va a ayudar a entender un poco el mecanismo de este estado. Este estado, el estado de flujo efectivo o estado de origen y aplicación de fondos, ¿eh? Así se lo conoce con estos distintos nombres. Eh, Creo que en el programa está como estado de recursos financieros. Eh, Todo se refiere a lo mismo. Es el mismo, son los mismos cuadros con la misma información. Nada más que tiene diferentes nombres. Eh, Nosotros habíamos dicho que había tres estados, cuatro estados que las normas contables nos pedían elaborar con la información contable. Vimos tres de esos estados, el estado de resultado, que el estado de resultado es, perdón, el estado patrimonial. El estado patrimonial es una foto de la situación patrimonial que tiene el ente a una determinada fecha, la fecha de cierre de ejercicio. En este caso se presenta de manera comparativa con los saldos que tenían esos mismos rubros en el ejercicio anterior. Mm, Esto es entonces el estado de situación patrimonial, una foto del patrimonio del ente. El estado de evolución del patrimonio neto, que
nos muestra cómo ha evolucionado el patrimonio neto del ente. Acuérdense que parte de los saldos que tenían al comienzo, cómo han sido las modificaciones que han tenido esos saldos y cuáles son y cómo han quedado esos saldos al cierre del ejercicio. También se presenta de manera comparativa. En este caso, el estado de evolución del patrimonio neto nos hace referencia a eh, qué de todo ese patrimonio, de todo este patrimonio, corresponde a los propietarios del ente y cómo ha ido evolucionando ese patrimonio y si ese patrimonio neto eh, ha tenido retiros de fondos a través de distribución de dividendos, pago de honorarios o capitalización de utilidades. ¿eh? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y el resultado del ejercicio que está relacionado con el estado de resultado, que también se presenta en forma comparativa y esto nos muestra, el estado de situación patrimonial es una foto, el estado de resultado nos muestra cómo ha evolucionado el ente en relación a los resultados. Pero ninguno de estos cuadros nos hace referencia a la situación financiera. Financiera me refiero a cómo se han ido invirtiendo los fondos. ¿eh? Cuántos fondos han sido incorporados al patrimonio y cómo esos fondos han sido invertidos. Esto es más bien económico, pero lo financiero aparece en el estado de flujo de efectivo o en el estado de recursos financieros, que es el cuarto estado, el que vamos a analizar ahora. Em, el estado de flujo de efectivo, el estado de recursos financieros o el estado de origen y aplicación de fondos es un estado que al momento de preparar genera una cierta dificultad. Eh, no sé si me pasa a mí, yo lo he ido analizando con respecto a los alumnos cuando se da el tema, pero también lo veo en función de el trabajo con los colegas o en el estudio mismo, cuando hay que armar un balance. Siempre el estado patrimonial no hay ningún problema porque se trabaja con los saldos de las cuentas de la contabilidad y con este, el, el estado de comprobación de sumas y saldo como planilla auxiliar, ahí sale toda la información, así que no hay ningún problema, tanto para armar el estado de resultado, como para armar el estado patrimonial, como para armar el estado de evolución de patrimonio neto, pero cuando se llega al estado de flujo efectivo, ahí ya empiezan a patinar todo. Empezamos a patinar todo. Entonces, tiene una cierta dificultad, pero vamos a tratar de explicarla y el caso práctico que yo armé al final es un caso práctico sencillo con poquitas cuentas, 4 o 5 cuentas, para ver cómo es el funcionamiento de esto y qué es lo que nos quiere mostrar. En principio decirles que cuando nosotros trabajamos con el estado de resultado, estamos trabajando con partidas que se han registrado a partir de su devengamiento y que no tiene nada que ver con si han sido cobradas o han sido pagados, si las ventas han sido cobradas o los gastos han sido pagados. ¿Mm? Se registran en función de su devengamiento, pero no en función de cómo se ha ido manejando financieramente. En el estado de flujo de efectivo tenemos que prestar atención justamente a eso. Tenemos que prestar atención a qué de todo lo que se ha vendido se ha cobrado realmente, han ingresado los fondos, qué de todo lo invertido o gastado se ha pagado realmente y se han utilizado los fondos. Es por eso que acá empezamos a hablar de los orígenes de fondo y las aplicaciones de fondo. Los orígenes serían todo aquellos movimientos que ha venido teniendo el ente que le han generado ingresos efectivos de fondo. Y cuando se menciona fondo, porque no necesariamente fondo es efectivo. Generalmente lo asimilamos a efectivo, pero ahora vamos a ver que
también puede incorporar otra serie de partidas, el tema fondos. Así que en el armado vamos a tener que tener presente eso, el movimiento de esos fondos, los orígenes y las aplicaciones concretas, sin tener en cuenta si las registraciones que hemos hecho han sido por su devengamiento. No sé O si... sea, acá nos tenemos que manejar con lo que es el sistema de lo percibido. Y sería eso, cuánto, por ejemplo, de las ventas fueron cobradas, cuánto de los gastos fueron pagados. Sería así, se asemejaría más a lo percibido, ¿eh? Como para armar esta información. Y en realidad la información esta lo que busca es mostrar, yo acá tengo, pero me quedó muy chiquitito, esto es un estado de origen de aplicación de fondos, no lo pude agrandar, pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo que yo tengo. La información es financiera. ¿Eh? Eh, Está dividida en dos partes del cuadro. Una primera parte nos dice cómo variaron esos fondos. Si nosotros consideramos que los fondos son el efectivo, y bueno, veremos, bueno, teníamos 100 pesos cuando empezó el ejercicio y terminamos con 200. Quiere decir que en todo el movimiento hubo un incremento de 100 pesos en los fondos. Y en la parte de abajo mostramos cuál fue el motivo por el cual hubo un aumento de 100 pesos en los fondos. Es decir, qué cosas generaron origen de fondo, cuáles fueron los ingresos de ese efectivo y cuáles fueron los egresos de ese efectivo. Y después vamos a ver que hay dos mecanismos para hacerlo, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Pero bueno, esta es un poco la presentación del tema y ahora ya nos vamos a meter en este estado, en el estado de origen y aplicación de fondos, o el estado de flujo de efectivo. Fíjense acá, sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Yo, Luis, cuando vos decís movimiento del ente, un ingreso de fondos, el fondo nosotros generalmente lo asimilamos con efectivo. Y si no fuera efectivo, ¿qué podría llamarse como fondo? Podría ser una inversión a corto plazo. Fíjense, acá justamente en esta filmina, no sé si le alcanzás a ver, Soledad, Sí, sí. en esta filmina, cuando hablamos de, acá hay una definición del estado de recursos financieros de la profesora Ana Petty, que dice, constituye una herramienta valiosa para efectuar diagnósticos acerca de la situación financiera de la empresa. Definición de Ana Petty. Y después dice, admite diferentes variantes según sea el recurso que se utilice. Entonces, cuando hablamos de fondo, podemos hablar de fondo efectivo, ¿eh? Podemos hablar de fondo el efectivo más sus equivalentes, el efectivo más las colocaciones temporarias de fondo, por ejemplo, inversiones a corto plazo. Y podemos hablar también de capital corriente o activo corriente. Eh, en realidad nosotros lo vamos a trabajar desde el punto de vista del efectivo, incluso en las normas contables, resolución técnica 8, resolución técnica 9, hacen referencia a el estado de flujo de efectivo, es decir, considerando fondos como efectivo, sin incorporar ningún otro concepto que equivalga a efectivo o que la empresa intente o pueda equipararlo a efectivo. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. ¿Eh? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, dice, objetivos y modalidad de la exposición. Explica la causa por las cuales el nivel de los recursos han aumentado o han disminuido a lo largo del periodo. Es decir, acá está la palabra recursos. Si nosotros hablamos solamente o asimilamos recurso a efectivo, deberíamos decir, explica la causa por la cual el nivel del efectivo ha aumentado o ha disminuido a lo largo del periodo. ¿Eh? Y el cuadro, o el estado, mejor dicho, nos va a revelar cuáles han sido los orígenes de ese efectivo, es decir, aquellos que han permitido que ese efectivo aumentara, la fuente que permite obtenerlos, y las aplicaciones, el destino elegido para los mismos. ¿Mm? ¿Cuál ha sido el destino que se le ha dado a ese efectivo si asimilamos recursos a efectivo? Por eso es que aparecen estas palabras muy comunes, orígenes y aplicaciones de fondo. La preparación de los estados del estado de recursos financieros debe contar con la siguiente información. Yo, para poder trabajar en la preparación de este estado, necesito
contar con los saldos patrimoniales al cierre del ejercicio corriente y al cierre del ejercicio anterior. ¿Y por qué necesito los saldos al cierre del ejercicio anterior? Porque tengo que ver cuál ha sido la evolución de esos saldos de un ejercicio a otro. Y especialmente necesito conocer cómo ha variado el efectivo. Porque si yo digo que inicié el ejercicio con 100 pesos y terminé el ejercicio con 200 pesos, hubo ahí un incremento de fondos de 100 pesos, que es lo que yo tengo que analizar. En el cuadro me va a decir, bueno, los 100 pesos que aumentó el efectivo fueron a causa de que entró tanto dinero, hubo orígenes de efectivo por tanta plata y hubo aplicaciones de efectivo por tanta plata que generaron una diferencia neta de 100 pesos. Es así de simple, yo necesito conocer eso, conocer los saldos patrimoniales al inicio y al cierre, el resultado del periodo, porque depende sea la metodología que yo use, ahora vamos a ver que existe un método directo, un método indirecto, depende sea esa metodología, voy a partir del resultado del ejercicio, al cual le voy a tener que hacer una serie de ajustes, porque dentro del resultado del ejercicio yo voy a tener registrado como ingresos ventas, por ejemplo, que todavía no he cobrado y sin embargo están consideradas como venta y forman parte del resultado del ejercicio. Y gastos que todavía no han sido pagados. Pero Entonces, eso no los incluiría dentro del estado de flujo de efectivos, ¿o sí? lo que voy a hacer es, si yo trabajo con el método indirecto, lo que voy a hacer, lo voy a tener en cuenta, voy a partir del resultado del ejercicio, después lo que voy a hacer es ajustarlo. Le voy a hacer ajustes. Por ejemplo, dentro del resultado del ejercicio voy a tener conceptos que he descontado, como las amortizaciones, ¿no? O la depreciación. La depreciación es un concepto que no ha generado salida de dinero. No está restando en el resultado, pero no ha generado salida de dinero. Entonces, si yo trabajo con el método indirecto, voy a tener que, y parto del resultado del ejercicio, voy a tener que sumar la depreciación. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver detenidamente en un ejercicio simple que yo armé para que se entienda. Pero acá lo que estamos diciendo es, para yo trabajar con armar el estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de fondo, voy a necesitar estos elementos. Tener los saldos al cierre del ejercicio y al inicio del ejercicio, tener el resultado del ejercicio, cómo está compuesto, eso lo tengo, no hay ningún problema, y voy a tener que también conocer información complementaria. Esa información incluyendo las variaciones del patrimonio neto. ¿Por qué? Fíjense, porque si yo hubo una distribución de utilidades y se le asignó, se le pagó a los dueños dividendos en efectivo, yo voy a tener que saber que hubo un efectivo que salió, es decir, una aplicación de efectivo por el pago de dividendos. Entonces voy a tener que contar con esta información. Es decir, con estos elementos yo tengo que trabajar para poder armar el estado este. Para armar el estado patrimonial y el estado de resultado, bueno, también trabajo con los saldos y con la planilla auxiliar, en donde tengo todos los saldos, el balance de comprobación de sumas y saldos, yo ya puedo trabajar y armar el estado patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto. Eh, para armar el estado de evolución de patrimonio neto también necesito información complementaria, ¿no? Porque tengo que saber cuáles han sido, por ejemplo, si ha habido distribución de utilidades, capitalización de dividendos, dividendos que se pagan en efectivo, y eso no me sale, no surge en realidad sí debería surgir del balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Eh? A esto lo que necesito agregarle es los saldos iniciales, para trabajar en el armado de este estado. El estado de recursos financieros, para su preparación se deberá calcular las variaciones del recurso financiero en el periodo. Es esto que yo les decía. Empecé con 100, terminé con 200 en efectivo. Tuve una variación de 100 pesos. Esa es la variación que yo tengo que justificar. Es decir, yo tengo que armar en el cuadro toda la información que me diga por qué llegué a tener 100 pesos de más en la caja. No es que me sobran, sino por qué la caja aumentó 100 pesos. El efectivo aumentó 100 pesos.
Cuando hablo de caja no necesariamente hablo del efectivo. También todos los valores que yo tenga forman parte. Acuérdense que el rubro es caja y bancos, ¿no? Los movimientos bancarios también forman parte de lo que se considera movimiento de fondos. No es solamente la caja. Determinar las variaciones producidas en las restantes partidas del estado de situación patrimonial, tengo que conocer también cómo fueron evolucionando el resto de las partidas. ¿eh? Por ejemplo, cuánto tenía de saldo al inicio de deudores por venta. Es decir, cuánto tenía que cobrar al inicio y cuánto tenía a cobrar al cierre. Cuánto le debía a los proveedores al inicio, cuánto le debo a los proveedores al cierre. Voy a tener que conocer toda esa información, realizar el estudio de dichas variaciones. Tengo que, si yo voy a trabajar, y ahora van a ver, con el método de armado de este estado, que se conoce como método directo, yo voy a tener que conocer las causas de esas variaciones. Le pagué a los proveedores por tanto dinero. Tuve quebranto sí, me dejaron de pagar por incobrables tanta cantidad de clientes. Necesito saber esos datos. Si yo trabajo con el método indirecto, lo saco por diferencia directamente. Y les confieso que para las pequeñas empresas existe la posibilidad, y de hecho es la que utilizamos, de utilizar el método indirecto. ¿Por qué? Porque es más simple. No necesito indagar en tanta información. Al principio, cuando las normas contables se exigieron o plantearon la necesidad de que fueran 4 los estados, estado patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo se hizo optativo para determinadas empresas, para los entes pequeños. En ciertas jurisdicciones, acuérdense que las normas contables son jurisdiccionales, si bien son armadas por la Federación de Consejos Profesionales, esa federación, que es la que da origen a las resoluciones técnicas, luego las baja a las provincias, y la provincia cada provincia o cada jurisdicción es la que la pone en vigencia. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, en un momento se hizo de aplicación optativa este estado. Luego ya se hizo de aplicación obligatoria, pero con la posibilidad de utilizar el método indirecto, que es más simple que el método directo. Hace falta recabar menos información. En el caso de empresas de otra magnitud, bueno, sí, hay que utilizar el método directo. Bueno, y hacer una clasificación de las variaciones entre aquellas variaciones que significan origen de fondo y aquellas variaciones que significan aplicaciones de fondo. ¿Hasta acá me van escuchando? Sí, profe. ¿Me escuchan, chicos? Se escucha. Porque yo lo único que veo es una pantalla acá con una filmina. No sé si están ustedes. ¿Están? Sí, Sí, profe. Bueno, bárbaro. Vamos avanzando y entiendo yo que esto se va a ir aclarando un poco más porque no sé si es tan claro. No sé si estoy siendo tan claro en la explicación. ¿Cómo es la estructura básica del estado que hay que armar? ¿Se acuerdan que la estructura se refiere a cuál es el dibujo? ¿Y qué información debo incluir dentro de ese dibujo? La primera parte es la variación del efectivo. Cuando hablo acá de efectivo sería la variación de fondo, porque no solamente es el efectivo, el dinero en efectivo, sino, como dije, también acá se trabaja con el rubro caja y bancos. La variación de ese rubro al inicio y al cierre y la justificación que hay que dar. Y después las causas de las variaciones. Esas causas de las variaciones se dividen o se clasifican en 3 apartados diferentes. Variaciones que están relacionadas con actividades operativas, variaciones que están relacionadas con actividades de inversión y variaciones que están relacionadas con actividades de financiación.
en la información que nosotros preparamos en esta parte del cuadro, tenemos que hacer esta separación operativa, de inversión y de financiación. Y dentro de cada una va a haber que separar entre actividades que están referidas a operaciones ordinarias y actividades que están referidas a operaciones extraordinarias. En los tres, en las actividades operativas, ordinarias y extraordinarias, actividades de inversión, ordinarias y extraordinarias, actividades de financiación, ordinarias y extraordinarias. Ahora después vamos a ver ejemplos de cada uno porque están mencionados en las resoluciones técnicas. Es decir que, yo acá hice un pequeño ejemplo, en la estructura primero va la variación del efectivo o de los fondos, variación del monto, sería el primer cuerpo del Estado. Yo arranqué, al inicio tenía del 2018 1.000 pesos. Terminé el ejercicio al año siguiente, al 31 de diciembre del 2019, con 800 pesos. Quiere decir que tuve una diferencia de 200 pesos. Dice, los fondos han disminuido en 200 pesos en todo el ejercicio. Hay que conocer cómo ha sido el comportamiento de esos fondos. Es decir, por qué se dio esa disminución. ¿Cuánto fue lo que ingresó de fondos? ¿Cuántos fondos ingresaron, que son los orígenes? ¿Y cuántos fondos salieron, que son las aplicaciones? Y esa es la segunda parte del cuadro. Es decir, que el cuadro está dividido en dos partes, variación de los montos y causas de las variaciones. Dentro de las causas de las variaciones van a estar las variaciones relacionadas con actividades operativas. Ahora vamos a ver cuáles son, pero si ustedes se imaginan, las actividades operativas son las que están referidas al objeto de la empresa. Si el objeto de la empresa es vender cartucheras, y bueno, los ingresos se van a dar por las ventas de cartucheras. Y las salidas van a estar relacionadas con esas ventas de cartucheras, ¿no? Actividades de inversión y actividades de financiación. Y dentro de cada uno, como les decía, la parte de operaciones ordinarias y extraordinarias, operaciones ordinarias y extraordinarias y operaciones ordinarias y extraordinarias. Y acá es donde me detengo para aclarar una cosa que necesito que quede bien clara. Yo les decía recién que existen dos métodos para armar este estado, un método directo y un método indirecto. El método directo y indirecto solamente se aplica a las actividades operativas. Las actividades de inversión y las actividades de financiación se arman de la misma manera para los dos métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo armo un estado de evolución un estado de flujo de efectivo por el método indirecto y un estado de flujo de efectivo por el método directo, lo único que me va a cambiar es la parte de las actividades operativas. El resto, actividades de inversión y de financiación, si las hubiera, porque puede ser que no haya actividades de inversión y financiación, va a ser igual en ambos métodos, directo o indirecto, porque el cambio de metodología solamente se da para la parte operativa del cuadro. Es decir, que cuando yo armo el estado, las variaciones de los montos va a ser la misma, es decir, va a ser esto, la variación del monto, fondo al inicio, fondo al cierre, y después, cuando armo las causas de las variaciones, acá voy a tener variaciones, actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. En las operativas yo voy a poder elegir el método directo o indirecto, o voy a tener que utilizar el método que me toque utilizar. Por ejemplo, les comento, en los parciales lo que hacíamos era el mismo ejercicio, a uno lo hacen por el método directo y a otro lo hacen por el método indirecto. Y bueno, el que le toca directo tuvo mala suerte, porque el directo es más complicado de armar. Por lo menos para mí, el indirecto es más simple. Pero esta parte de actividades de inversión y de financiación se mantiene de la misma manera. ¿Se entendió esto? Sí, Luis. Bueno. Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Sigo. Actividades operativas, es decir, esta parte de acá arriba.
de esa actividad. ¿Qué se considera actividad operativa que yo voy a tener que desplegar para justificar las variaciones, en este caso, de estos 200 pesos? Son las provenientes de las operaciones que constituyen la principal fuente de ingreso de la empresa. Si vendo cartuchera, van a ser la venta de cartuchera y los gastos y costos relacionados con la venta de cartuchera, así como otras actividades que no sean de inversión o financiación. Cuando son de inversión y financiación, acuérdense que yo las tengo que mostrar en estos dos rubros apartes. Ejemplo, como flujo positivo, es decir, como origen de fondo, cuando cobro de ventas, acá está mal, cobro de ventas o servicios prestados. Como flujo negativo, es decir, aplicación, los pagos por compras y gastos. Esto estaría dentro de las actividades operativas. Fíjense, acá hay una definición del profesor Latuca. Dice, un análisis de la sección operativa del estado de flujo de efectivo permite apreciar la eficiencia o ineficiencia de la administración de las operaciones habituales de la empresa. Otra definición más del análisis de la sección operativa. Las actividades operativas, esas que mencionamos recién, dice, existen a los efectos de presentar los flujos provenientes de las mismas dos métodos, el método directo y el método indirecto, que es lo que venimos hablando hasta recién. Luego aparecen las actividades de inversión. Fíjense acá, actividades de inversión. ¿Qué incluyen las actividades de inversión? Un análisis de la sección de inversión es útil, por ejemplo, para identificar inversiones en otras compañías. Por ejemplo, si la empresa compra acciones de otra compañía con el fin de tener el control de la misma. Se puede ver el intento de asumir el control de otra empresa con propósito de diversificar. Es decir, si durante el ejercicio parte de los fondos se destinaron como aplicación para incrementar o para que aparezcan inversiones en otra sociedad, es decir, estoy comprando acciones de otra sociedad, no lo voy a poner como una actividad, digamos, no lo voy a poner dentro de las actividades operativas, sino que lo voy a poner dentro de las actividades de inversión. Va a ser una aplicación de fondos, pero que voy a mostrar dentro de las actividades de inversión y no dentro de las actividades operativas. Como ejemplo, y en el caso de actividades de financiación, revela la habilidad de la empresa para obtener financiamiento en el mercado monetario y de capitales y su capacidad de cumplir con sus obligaciones. La empresa incrementa sus fondos porque pide un préstamo. Ese préstamo ese origen de dinero, ese incremento del dinero, lo voy a mostrar dentro del rubro actividades, dentro del rubro, dentro de este sector, actividades de financiación. Vamos a ver, hasta acá es la presentación, me falta actividades de financiación y acá, método directo y método indirecto. Solamente acuérdense que el método directo e indirecto es para mostrar las variaciones en las actividades operativas. Y dice, en el método directo, las consecuencias financieras de los componentes de los resultados del periodo se exponen de forma individual, no por diferencia de saldos. Mientras que en el método indirecto se saca en forma de conciliación, partiendo de los resultados del ejercicio y realizando ajustes. Brevemente les comento. Si yo en el método directo tengo que registrar las cobranzas directamente, por el método directo voy a poner que orígenes de fondo han sido las cobranzas que se realizaron durante el ejercicio. Mientras que en el método indirecto yo voy a partir del saldo del resultado del ejercicio y le voy a empezar a hacer ajustes al resultado del ejercicio que de manera indirecta me van a permitir llegar
a conocer cuáles fueron las cobranzas del ejercicio. Y eso creo que se va a entender mejor cuando veamos el modelo, el ejercicio práctico que yo les planteé al final, para que lo vean. Es decir, en el método directo yo voy a tener que buscar y analizar cuáles han sido los orígenes de fondo por las cobranzas que he realizado a mis clientes. Para eso necesito indagar en la documentación, en la información que me aporta la empresa. En el método indirecto directamente lo saco por conciliación entre los saldos. Para entenderlo brevemente, si yo vendí 200 pesos, ¿no? Y al inicio del ejercicio tenía 10, y al cierre del ejercicio sigo teniendo 10, quiere decir que de lo que vendí no cobré nada todavía. No sé si me entiende. O cobré los 10 que me debían al inicio, pero al cierre me siguen debiendo 10. Es decir, de los 100 no cobré nada, lo saco por diferencia. Yo pongo, vendí 100, en ventas me van a aparecer 100, ¿no? Al inicio tenía 10, al cierre tenía 10 en deudores por venta, quiere decir que no cobré nada de todo lo que vendí, porque sigo teniendo el mismo saldo, ¿sí? O estoy equivocado. Lo estoy diciendo al revés para ver que alguien me conteste. Sí, eso iba a decir, profe, que si no era al revés, si tengo ventas por 100 y el mismo saldo en deudores por venta, no quiere decir que cobré los 100, digamos, en Claro, que medio. cobré todo. Claro. ¿Eh? Es al revés de lo que estaba diciendo. Lo estaba diciendo a ver si me están prestando atención o estaban durmiendo. ¿Eh? Distinto sería si yo tengo saldo 10 al inicio, saldo 110 al cierre, de deudores por venta, quiere decir que no cobré nada. Ahí sí, no cobré nada. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un práctico. ¿Qué dice la resolución técnica 8? Acuérdense que la resolución técnica 8 lo que nos muestra es cómo son los conceptos generales de la exposición de la información. La resolución técnica 9 nos habla de la presentación o la exposición de manera particular para los entes con fines de lucro. Es decir, arrancamos con la resolución técnica 8, que nos habla de la presentación en general y que es aplicable para los entes con fines de lucro, donde específicamente la resolución técnica 9 nos dice cómo hacerlo, la resolución técnica 11 nos dice para los entes sin fines de lucro, la 23 creo que para las cooperativas, pero bueno, como regla general tenemos la resolución técnica 8. Y cuando menciona el estado de flujo de efectivo, la resolución técnica 8 dice, el actual juego de la norma contable toma como recurso el efectivo y sus equivalentes, todos aquellos que tengan estas características. Y ojo con esto porque es una pregunta que se suele hacer. ¿Qué se considera equivalente de efectivo? Se considera equivalente de efectivo aquello que tenga alta liquidez, que sea de fácil cobrabilidad, que tenga bajo riesgo de cobro, de corto plazo, por ejemplo 3 meses o menos, destino de uso en el corto plazo. Y entonces yo diría, yo tengo en mi cartera un cheque de pago diferido que me lo dieron para dentro de un año, ese cheque. Vieron que el cheque de pago diferido me lo dan hoy y después me ponen la fecha de cobro para dentro de un año. ¿Qué pasa? Ese cheque no forma parte del concepto de equivalente efectivo. ¿Por qué? Porque no es de corto plazo. En cambio, si yo tengo un cheque de pago diferido para ser cobrado dentro del mes, 2 meses, ahí lo incluiría dentro del rubro cajibancos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, ojo que esto Sí. es algo que se pregunta. Equivalentes, ¿qué se considera equivalente a efectivo según la resolución técnica 8? A los que tengan estas características. El estado de flujo efectivo, según la RT8, está dado, el Estado debe informar las variaciones de la suma de los siguientes componentes patrimoniales, el efectivo y los equivalentes de efectivo.
considerándose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con el compromiso de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. Si yo tengo un plazo fijo, que justo al cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, todavía me falta un mes para cobrarlo, pero el sentido que tiene ese plazo fijo es de inversión, digamos que yo lo voy a renovar, cuando venza en enero lo voy a renovar, entonces no va a formar parte del rubro caja y banco, sino que va a formar parte del rubro inversiones. Y no lo voy a tener en cuenta cuando ya arme el estado de flujo de efectivo, por ejemplo. Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo, debe ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeto a riesgo insignificante de cambio de valor. Una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. En este caso, si yo ese plazo fijo que tengo y que me va a vencer dentro de un mes, y yo lo tengo dentro de inversiones, pero cuando lo voy a cobrar, lo voy a incorporar al movimiento de flujo, porque necesito eso para pagarle a los proveedores, bueno, en ese caso sí lo voy a considerar equivalente a efectivo. Todo esto es teórico. Cuando ustedes tengan que hacer un caso práctico, lo van a tener explicado y lo van a tener claro, digamos, va a estar el concepto para que ustedes no duden si lo considero como efectivo o no lo considero como efectivo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, Se entiende. en la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerado en el estado de flujo de efectivo. Claro, ¿esto qué quiere decir? En la información complementaria, ¿cuál es la información complementaria? La información complementaria está formada por las notas y los anexos que acompañan a los estados. Vieron que ustedes tuvieron que hacer ahora en el parcial 3 estados, ¿no? El estado patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución de patrimonio neto. Y después tengo una serie de notas y cuadros y anexos. Esa es información complementaria. La información complementaria está formada por todo eso. ¿Eh? Por la carátula, por las notas y por los anexos. Esas 3 cosas son la información complementaria. ¿Mm? Los anexos son ampliación de información de lo que aparecen en los distintos estados. Y en las notas aparecen una serie de datos referidos a qué normas contables se utilizaron, referidos a cómo ha sido la metodología de evaluación de los distintos bienes, el detalle de todos los rubros. Vieron que ustedes tuvieron que armar el detalle de los rubros. Bueno, en este caso habría que agregar en las notas, como información complementaria, qué es lo que se ha considerado como fondo para armar el estado de origen y aplicación de fondo o el estado de flujo de efectivo, que son sinónimos, ¿no? En la información complementaria, ahí deberíamos agregar que, por ejemplo, tal inversión que tiene como vencimiento el mes siguiente ha sido considerado dentro de como fondo y se ha trabajado en el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo tiene una estructura, que ¿cuál es la estructura? Es esa que yo les mostré hoy, la parte donde está la variación concretamente de los fondos, y por último la justificación de las variaciones, la compensación de las partidas, la modificación de la información de ejercicios anteriores, información comparativa. Estructura, variación del monto, efectivo o lo que se considere efectivo, causa de las variaciones, tipificación de las actividades. En esto, en tipificación esto estamos viendo lo que dice la resolución técnica 8 respecto del estado de flujo de efectivo. Tipificación de las actividades. Actividades operativas de inversión y financiación. Repetimos lo mismo que yo ya expliqué al principio. Dentro de la estructura, variación de fondos, causas de las variaciones. En la variación de fondo debe exponerse la variación neta acaecida en el efectivo y sus equivalentes. Y en las causas de las variaciones del efectivo. Estas causas de las variaciones son las que se dividen en operativas, de financiación y de inversión y de financiación. ¿Mm? Las causas de las variaciones efectivo y sus equivalentes se exponen por separado para las 3 actividades.
Tipificación de las actividades. Actividades operativas. Repito, estamos repitiendo esto porque estamos analizando lo que dice la resolución técnica 8 de este tema. Actividades operativas son las principales actividades de la empresa, incluyen los flujos de efectivo y sus equivalentes, provenientes de compras, ventas de acciones o títulos, El efecto de estas actividades podrán exponerse por el método directo, que es el recomendado, o el indirecto. Es decir, el directo es el que recomienda la resolución técnica. ¿Por qué? Porque es el que lleva más detalle. ¿Mm? Es el más detallado. El otro se determina por diferencia de partidas. No es tan detallado, la información es más acotada. Pero acuérdense, hay ciertos entes, sobre todo los entes pequeños, que pueden optar por utilizar el método indirecto, que es el que menos información expone, pero bueno, se cumple con el armado del estado de flujo de efectivo. El método directo expone las principales clases de las entradas y salidas brutas en efectivo y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a esto, brindando así mayor información que el método indirecto para estimar los flujos de efectivos y sus equivalentes futuros. Como les digo, el método directo siempre es más explícito que el método indirecto. El método indirecto expone el resultado ordinario y extraordinario de acuerdo con los estados pertinentes, a lo que se suma o se deduce las partidas de ajustes necesarias para arribar al flujo neto efectivo y sus equivalentes, provenientes de las actividades operativas. Tales partidas son, conceptualmente, las que integran el resultado del periodo corriente, pero nunca afectarán el efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, las depreciaciones de bienes de uso. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que yo les explicaba hoy al principio. Cuando yo trabajo con el método indirecto, no voy a establecer cuáles han sido los importes cobrados por los clientes, a los clientes, sino que lo que voy a hacer es directamente voy a arrancar con el estado de resultado, voy a poner el resultado del ejercicio. En este ejercicio gané tanto. Voy a hacerle ajustes a ese resultado. Bueno, pero como gané tanto y desconté, por ejemplo, las depreciaciones, lo que voy a hacer es voy a sumar las depreciaciones. Voy a sumarle aquellos conceptos, voy a hacer los ajustes de aquellos conceptos a el resultado del ejercicio que no están relacionados con movimiento de fondo. Y después eso lo voy a seguir ajustando trabajando con las partidas del estado patrimonial. Entonces ahí sí, voy a ver, bueno, cuánto tenía de saldo de deudores por venta al inicio, cuánto tenía de saldo de deudores por venta al cierre, y por diferencia voy a determinar el ajuste. ¿Mm? Lo vamos a ver en el práctico mejor y se va a entender que con mis palabras. Las que integran el resultado del periodo corriente, pero afectarán el efectivo y sus equivalentes en un periodo posterior, por ejemplo, las ventas devengadas pendientes de cobro. Estos son los distintos ajustes que hay que ir haciendo para llegar al armado del cuadro, en función del método que hayamos elegido. Estas partidas de ajuste podrán exponerse en el cuerpo del estado de información complementaria. Las partidas de ajuste indicadas en los incisos B y C anteriores podrán reemplazarse por las variaciones producidas durante el periodo correspondiente en el saldo de cada rubro patrimonial relacionado con las actividades operativas. Esto es lo que yo le estaba diciendo recién. Yo lo que puedo hacer es trabajar con las diferencias que se han generado en los rubros, por ejemplo, en el rubro crédito por ventas o en el rubro proveedores. Y si yo digo lo siguiente, si yo arranco con un saldo de proveedores de 100 y termino con un saldo de proveedores de 200, voy a tener una diferencia de 100. Esa diferencia de 100 ha generado un origen de fondo o una aplicación de fondos. Fíjense, ¿Una aplicación? Una aplicación de fondos. ¿Por qué? Porque se me aumentó lo que me deben. Entonces, si se me aumentó lo que me deben, yo no puedo, eso no me generó un origen de fondos. El origen de fondo hubiera sido al revés. Si yo arrancaba con 200 y terminaba con 100, quiere decir que
Imagínense, yo tenía 200 al inicio del ejercicio y 100 al cierre. Y no hubo ventas, no hubo nada. Lo único que tuve fuera, me debían 200 y ahora me deben 100. Es clarito que cobré 100. Y si cobré 100, tuve un origen de fondo. En cambio, si es al revés, si yo arranqué con 100 y ahora tengo 200, quiere decir que hubo alguna operación que yo hice, pero que todavía no la cobré. Quiere decir que tengo una aplicación de fondos. Como bien decían Soledad, creo. Ahora lo vamos a ver en el práctico, porque está justamente planteado esto. Esto es cuando trabajo con el método indirecto. Cuando trabajo con el método directo, directamente no trabajo con el estado de resultado, ni con las ventas, ni con las depreciaciones. Directamente digo, me pagaron, de lo que vendí me pagaron tanto, o cobré tanto, le pagué a los proveedores tanto, compré un bien de uso, por tanto, pedí un préstamo y recibí tanto dinero. Es decir, directamente trabajo con eso y tengo que llegar a justificar la variación que hubo en el efectivo o en lo que yo consideré fondos. Eso respecto de las actividades operativas. Respecto de las actividades de inversión, corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizados a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes a efectivo, excepto las mantenidas con los fines de negociación habitual, los flujos de efectivo y sus equivalentes por actividades de inversión relacionadas con la adquisición o enajenación de sociedades controladas. Esto es lo que decía hoy, si yo estoy comprando acciones para generar el control de otra sociedad, bueno, esa aplicación de fondos la voy a tener en cuenta dentro de las actividades de inversión y no dentro de las actividades operativas. Y con las actividades de financiación pasaría lo mismo. Si yo estoy pidiendo, dice, corresponden los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de las transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamos. Si yo pido dinero a un banco, voy a tener una actividad de financiación a origen de fondos. Si hay un aporte de los propietarios, voy a tener una actividad de financiación por dinero que aportaron los propietarios. Y no va a estar dentro, no lo voy a estar mencionando dentro de la actividad, de las actividades operativas. Flujo correspondiente a partidas extraordinarias. Como yo les decía recién, tanto en lo operativo, en las actividades de financiación o de inversión, lo voy a tener que clasificar en movimientos ordinarios y extraordinarios si es que los hubiera. Los flujos de efectivo y sus equivalentes ocasionados por partidas extraordinarias deben atribuirse a las actividades operativas de inversión o financiación la que correspondan, y si no, exponerlos por separado. Por ejemplo, una actividad operativa, una actividad extraordinaria sería el tener que, perdí un juicio, tuve que pagarlo, un juicio que no esté relacionado con las actividades ordinarias, sino que es algo extraordinario. Tendré que clasificarlo en función de el tipo de situación que generaron la salida o el ingreso de fondos. Si la empresa jugó la lotería y ganó un billete, ganó el primer premio, bueno, va a ser un ingreso que está relacionado con una actividad extraordinaria, no ordinaria. Si hay una venta de un bien de uso, bueno, habría que analizarlo si es habitual, no es habitual. Entiendo yo que debería ser una partida, por ahí puede ser operativo, dentro de, puede ser, no creo que esté dentro de lo ordinario, sino que va a estar dentro de lo extraordinario. Y se debe exponer por separado. Quiere decir que en las causas de las variaciones, yo vuelvo a la filmina inicial, voy a tener actividades operativas, que lo voy a poder hacer, esas causas las voy a poder mencionar utilizando el método directo o el método indirecto, actividades de inversión o actividades de financiación. Acuérdense que solamente voy a poder utilizar método directo e indirecto para las actividades operativas. Actividades de inversión y financiación no tiene sentido utilizar esta metodología porque tampoco lo requieren, no son tantas las operaciones, son más puntuales y el Estado requiere que se mencionen puntualmente. Hubo un préstamo solicitado a un banco, actividad de financiación. Se compraron acciones para
de una sociedad, de otra sociedad, actividades de inversión. Bueno, estos intereses, dividendos, impuestos a las ganancias, los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos recibidos y pagados, así como el impuesto a las ganancias pagado, debe presentarse por separado y clasificado individualmente. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos pagados pueden optarse por su asignación a las actividades operativas o de financiación. Esto se puede optar, puede estar dentro de las actividades operativas o dentro de las actividades de financiación. Bueno, esto es para la teoría, léanlo. Bueno, esto lo vamos a entender ahora cuando veamos la parte práctica. Dice, ¿qué pasa cuando hay modificaciones de la información de ejercicios anteriores? Cuando el saldo inicial del efectivo y su equivalente esté afectado por modificación de ejercicios anteriores, debe exponerse su importe original, el publicado oportunamente, reexpresado en moneda de cierre, si así lo corresponde, la descripción y el importe de la modificación correspondiente y el saldo inicial. Es decir, si ha habido algo que esté relacionado a un resultado de un ejercicio anterior, pero que tiene relación con el movimiento de efectivo, lo que voy a tener que hacer es exponerlo en el rubro de manera aclarada. ¿Mm? Bueno, ¿vemos el caso práctico? ¿Hasta acá me quieren hacer alguna pregunta? ¿O vemos el práctico y después ustedes me preguntan? Profe, Sí, una consulta. decime. ¿Cuál sería un ajuste de resultados anteriores que juegue en el flujo de efectivo? Que juegue en el flujo de efectivo podría ser, por ejemplo, omití registrar en el ejercicio anterior una diferencia de cambio por una deuda que tenía. Tenía una deuda y digamos, esa deuda que figuraba en el balance del ejercicio anterior estaba por un importe inferior al que debería estar. En este ejercicio yo descubro que está por un importe inferior, cuando la tengo que pagar, y esa diferencia de cambio es un resultado negativo. Ese pago de esa deuda me generó un resultado negativo, porque tuve que pagar más que el que correspondía. Entonces, en la contabilidad ese resultado negativo no es un resultado negativo de este ejercicio, sino es del ejercicio anterior, pero me está afectando el flujo de efectivo porque yo estoy pagando. En realidad, lo que estoy haciendo es mostrar que hubo un movimiento de fondo en este ejercicio, pero en realidad no está relacionado con un resultado que corresponde a este ejercicio, sino el ejercicio anterior. Bien, gracias. Bueno. Vayamos a ver si les puedo mostrar el práctico. Tengo que cambiar. A ver, esperen. ¿Siguen viendo la filmina ustedes? Sí, Luis. Bueno, párate que tengo que ver cómo hago para cambiar a la próxima. Bueno, ahora me están viendo a mí y no están viendo la filmina, supongo. Sí, sí. Bueno.
¿Volvimos a la filmina? Sí. Perdón, pero no puedo mostrar. Profe, ¿no tiene otro archivo abierto? Sí, O fíjese si no tiene dos. Ahora no estoy viendo. qué problema esto. ¿Por qué no puedo? Y si no tiene un autoguardado o algo así, puede Ahí me cerrarlo, parece, no guardarlo. ahí me parece que agarré. Sí, Luis, ¿Está? ahí está. Ahí aparece un Excel. Bueno, bárbaro. Listo. Bueno, fíjense, yo acá armé un ejercicio simple con los dos métodos, ¿no? Fíjense, dice, caso práctico, ¿no? Tengo el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio y al inicio del ejercicio. Caja tenía 1000, ahora tiene 1420. Los clientes o deudores por venta estaban en 200, ahora están en 580. Había una previsión para deudores incobrables de 20 al inicio y ahora se constituyó una por 30. Los rodados estaban en 200 y ahora están en 1800. ¿Por qué? Porque hubo una depreciación. Ahora vamos a ver de 200 pesos. Después tenemos las deudas estaban en 180 y ahora están en 200. El capital se mantiene, el resultado del ejercicio anterior se mantiene, el resultado del ejercicio es 570. ¿Cómo surge el resultado del ejercicio? Surge. Esta es una empresa que presta servicio, no me compliqué con costo de venta ni nada. Prestó servicio por 800 pesos, tiene la depreciación del rodado, este rodado que está acá, por 200 pesos, y se constituyó la previsión para deudores incobrables por 30 pesos, que está acá. Quiere decir que el resultado del ejercicio es 570. Y aclaraciones respecto de todo esto que son necesarias para trabajar con el método directo. Dice, las operaciones durante el ejercicio. Se prestaron servicio por 800 pesos, bueno, se sabe, está acá. Hubo depreciación del rodado por 200 pesos. Se utilizó el saldo de la provisión para incobrables en su totalidad. Es decir, que había una provisión para incobrable de 20 pesos y esa se utilizó. Es decir, al momento de cobrar, parte de estos 200 pesos, hubo alguno que lo clavaron y no le pagaron, y entonces, en lugar de mandarlo a resultado, lo que hicieron es absorberlo con la previsión. Es decir, que de estos 200 cobraron 180 nada más, ¿no? Y después se constituyó una previsión por 30 pesos. Una previsión por 30 pesos, que es esta de acá, y dice, se solicitó un préstamo por 20 pesos. Como verán, es todo muy simple. Debía 180, ahora debo 200. No pagué nada y ahora debo 20 pesos más. ¿Hasta acá se entiende el planteo? Ahora, yo tengo que... ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. Bueno, ahora, yo lo que tengo que hacer es justificar en el estado de origen y aplicación de fondos la variación esta, que yo tenía 1000 y ahora tengo 1420, es decir, que hubo un incremento del efectivo de 420 pesos. Y lo voy a hacer por los dos métodos, por el método directo y por el método indirecto. Ustedes van a ver que cuando hagan el ejercicio práctico, y de hecho lo estuvimos mencionando en la teoría, se hace una planilla en donde se determinan las variaciones que hubo entre cada uno de los rubros. Y en función de esta información es que se arman los dos estados. Por ejemplo, la caja estaba en 1420, ahora está en 1000, es decir, hubo esta columna es la columna de las diferencias. Y esa columna tiene que dar siempre tiene que estar en cero, digamos, la suma de la columna. Siempre tiene que estar en cero. Hubo una diferencia de 420. Los clientes tuvieron una diferencia de 380 pesos
La previsión para deudores incobrables se incrementó en 10 pesos. Fíjense que yo acá le pongo una aclaración que digo, respecto, estos valores que yo pongo acá, los tengo que hacer respetando el saldo de las cuentas, si es deudor o acreedor. ¿Y cómo aumentaron? Si el saldo de la cuenta es un saldo acreedor, como esta, y aumentó en 10 pesos, el signo tiene que ser negativo, porque acuérdense que los saldos, digamos, los saldos acreedores aumentan por el pasivo, es decir, tienen saldo negativo. Lo mismo que, por ejemplo, en este caso, bueno, el rodado, hay una disminución del rodado, pero es a causa de la amortización, no de que se haya vendido nada. Pero tengo que respetar el saldo para que esta columna me dé 0, porque si no, no me da 0. Las deudas comerciales estaban en 180, aumentaron en 200, menos 20, aumentaron en 20. Bueno, el capital se mantuvo igual, el resultado del ejercicio anterior es el mismo, y después tengo el resultado del ejercicio, que está armado por los servicios prestados, la amortización y la previsión. Total 570 pesos. En este caso, fíjense cómo juegan los saldos. Los saldos acreedores tienen saldo negativo, las pérdidas tienen saldo positivo, porque aumentan por el debe, ¿no? Con lo cual, esta columna me da 0. Es decir, lo que hice fue determinar las diferencias de las partidas entre el saldo inicial y el de cierre. Y después las clasifiqué en origen y aplicación. Desde ya que la caja, que es lo que yo tengo que justificar, no es ni un origen ni una aplicación, porque yo tengo que justificar por qué llegué a 420 pesos. Entonces digo, los clientes, si yo tenía 200 pesos al inicio y ahora tengo 580 pesos, es decir, que aumentó lo que me deben, eso fue una aplicación, lo clasifico como una aplicación de fondos. Si hubiera disminuido sería un origen, pero en realidad en este caso es una aplicación. En el caso de la previsión para deudores incobrables, este aumento de la previsión es un origen, lo mismo que en el caso de los rodados. En realidad esto se va a neutralizar con esto, con estos 200 pesos de acá. Las deudas comerciales, hubo un aumento, es decir, me ingresó dinero, entonces quiere decir que lo clasifico como un origen de fondos. Todo aumento del pasivo es un origen de fondo y todo aumento del activo es una aplicación de fondo, como regla general. Las ventas... ¿Puede repetir, Luis, eso? Sí, todos los aumentos del pasivo son origen de fondo. Los aumentos del pasivo son origen de fondo. Las disminuciones del pasivo son aplicaciones de fondo, porque yo tuve que pagar para que disminuyera el activo. Y lo mismo pasa para que disminuyera el pasivo. Y en el activo pasa lo mismo. El aumento en este caso de clientes, que es un activo, es una aplicación de fondo. Mientras que la disminución es un origen de fondo, como regla general. Gracias. Los servicios prestados son orígenes de fondo, las amortizaciones y las previsiones son aplicaciones de fondo. Y la diferencia entre estas dos me da los 420, que es lo que yo tengo que justificar. Esto es simplemente una planilla auxiliar que me va a permitir armar el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, acuérdense que estaba... la estructura del estado era en dos partes. Una primera parte que es la variación, concretamente, y otra es la causa de las variaciones. En el método directo, las variaciones del efectivo, arranqué con 1000, terminé con 1420, el efectivo aumentó en 420 pesos. ¿Y cuáles fueron las causas de ese aumento en 420 pesos? Las causas fueron: cobré 400 pesos. ¿Y cómo sé yo que cobré 400 pesos? Porque acá hago la explicación de cómo determino yo que cobré los 400 pesos. Tuve ingresos, en realidad no es que tuve ingresos, tuve
servicios prestados por 800 pesos, que en realidad no sé si los cobré o no los cobré a los 800 pesos. Están devengados. Servicios devengados, 800 pesos. El saldo que tenía al inicio eran 200 pesos, pero apliqué 20 pesos por incobrables. Quiere decir que de estos me pagaron 180. Y encima me quedaron debiendo 580 pesos. Quiere decir que del análisis este surge que yo cobré efectivamente 400 pesos. Háganle la cuenta, analícenlo después tranquilos. Yo cobré, devengué 800, cobré 180, de los 800, a los 800 le tengo que sumar 180, pero le tengo que restar 580. Porque todavía no me pagaron 580. Quiere decir que cobré efectivamente 400. Y además obtuve un préstamo de 20 pesos. Son los 420 pesos que son la causa de la variación. En este caso, no hubo pagos, no hubo nada, simplemente fueron orígenes de fondo, 420 pesos. Esto por el método directo, en el cual tuve que analizar cómo fueron las cobranzas. Ahora, por el método indirecto, parto de la misma variación, 420 pesos, pero acá, en lugar de analizar esto, lo que hago es, parto del resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio fue 570 pesos. Sumo dos conceptos que están restados de acá, que en realidad no son salida de fondo, sino que son amortizaciones por 200, es un concepto que yo apliqué para justificar la desvalorización de los bienes de uso, en este caso un rodado, una presunción, no una presunción, una provisión que hago para deudores incobrables, porque pienso que parte de los 580 pesos que tengo que cobrar no me van a pagar, 30 pesos, también lo sumo. Hasta acá el ajuste que le hago al resultado del ejercicio. Y después tengo un aumento de clientes, hubo devengamiento de servicios a cobrar, de 400 pesos, aumento de cliente, son los 380 más los 20 pesos, es decir, serían 400 y un aumento del pasivo de 20 pesos. Hubo devengamiento de servicios a cobrar. A ver, ¿de dónde salen estos 400 pesos? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. A ver, ¿cómo justificamos los 400 pesos? ¿No sería la misma cuenta que hicimos hoy arriba? Claro, sería 580 menos 180. De los 200, acá se complica porque hay una previsión, pero bueno, es 200, esta previsión, esta no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta 580 pesos y lo que cobré menos 180. Eso da los 400 pesos. Y los 20 pesos del aumento del pasivo. Esta es la justificación de los 420 pesos. Método directo, acá arriba, cobré, pagué, o cobré y obtuve un préstamo. Método indirecto, despejo a partir de diferencias. Parto del resultado del ejercicio, ajusto por descuentos que hice que no son salidas de fondo y trabajo con los movimientos que hubo en los saldos de las cuentas. Y llegó al mismo valor, a 420. Este método es menos preciso. Digamos, se llega al mismo resultado, pero es menos explicativo de las variaciones. ¿Sí? Ustedes ahora, en los ejercicios prácticos, ya que van a trabajar con otro nivel de complejidad, son más largos, tienen más movimientos, pero también van a tener que trabajar con
calculando, primero van a empezar con el indirecto, que lo van a hacer a través de diferencias, y luego por el directo. Fíjense que la primera parte de la estructura es la misma. Lo único que cambia es la parte de la causa de las variaciones. ¿Sí? Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más respecto de esto. ¿Me escuchan? Sí, profe. No, Bueno, muy claro. Sí, profe, se súper entendió. bueno, yo lo que voy a hacer es subirle en la plataforma el Excel con las filminas, analícenla, véanla y luego vemos en la próxima clase. Digamos, el jueves que viene es el recuperatorio. El próximo jueves, el que sigue, me hacen preguntas respecto de esto. Yo, digamos, acá en esta parte la segunda parte de la materia tenemos dos temas que son cruciales, que son el estado de flujo de efectivo y la consolidación. ¿Eh? Traten de analizarlo porque son dos temas complicados y bueno, y tenemos tiempo para verlo. Así que podemos dedicarle un par de clases si no se entiende bien. ¿Eh? Y otra cosa, en el libro ese libro de Paulone y Beiras, el capítulo que sigue, el capítulo 4 creo, o el capítulo 3, habla justamente de flujo de efectivo. Quizás a lo mejor les puede ayudar. Y hay otro libro que también creo que está, a ver, esperen un cachito, ¿qué pasó? Se los quiero mostrar. A lo mejor está en la... ¿Me ven a mí o no? Sí, Luis. ¿Me están Sí, viendo a mí? Luis. Sí. Bueno, bárbaro. Es este el libro. Este libro, bueno, no sé si se ve, creo que no se ve nada ahí. Se llama Estado de flujo de efectivo, que es de Ana María Petti. Este libro es muy completo, está muy bueno y tiene ejercicios prácticos. Y creo que está digitalizado. Me parece que lo tienen en los libros que me mandaron, que están digitalizados. Hay este de flujo de efectivo y hay de consolidado también, que les puede servir mucho este. Es de Ana María Petti y Paula Ana Longini. Longhi, Paula Longhi. ¿eh? Es muy completo y tiene ejercicios prácticos para entenderlo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicos, estamos en contacto. Profe, Sí, respecto al recuperatorio, sí, decime. no sé si hablaron algo porque yo justo entré medio tarde. Sí, lo que yo les decía era que vamos a tratar de ajustar un poco el asunto para que darles más tiempo, achicar un poco la cantidad de cuentas y, digamos, la metodología va a ser similar, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más accesible, porque vimos que tuvieron dificultades para armarlo, llegar, el tiempo no les alcanzó, la sorpresa de lo que tenían que hacer. Ahora van a estar un poco más familiarizados, pero vamos a tratar de acotarlo un poco. ¿eh? Buenísimo, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Luis. Una chica en el chat te consultó. ¿Qué me decía? A ver. No veo. ¿Cómo? El chat está acá. Hoy a la tarde van a estar. Me fui al diablo. Luis le puso si Ah, podrían subir las soluciones para corroborar si el de ella estaba bien, el parcial. bueno. Ahora lo hablo con. Toda la parte práctica la manejaron las profesoras. Lo hablo con las profesoras y sí, pienso que no va a haber ningún problema. ¿eh? Sí, estaría bueno para practicar también. Bueno, Sí, bárbaro. sí, para tener una guía si más o menos veníamos haciéndolo bien o veníamos. Bueno, perfecto. Luis, ¿y el Sí. recuperatorio también va a tener ese cuestionario práctico para resolver o únicamente van a ser los estados? Lo estamos analizando, por ahí a lo mejor más simple, algo más simple. En realidad el cuestionario práctico era, con franqueza le digo,
pusimos un cuestionario práctico para corroborar que lo que hicieron en el Excel coincidiera con lo que están poniendo en las preguntas, porque si no, bastaría con cargar nada más un Excel que a alguien le pasa y ya está. No sé si se entiende. Sí. Sí, sí, Luis. Sí, entiendo. Luis, el tema es que te restaba un montón de tiempo. Yo no llegué a ponerle a armar el estado de situación patrimonial porque Romina dijo, váyanse a hacer las preguntas y me tomó 20 minutos de tiempo y no Claro, pude terminar de armar eso por hacer las preguntas. Y claro, hubo claro. cálculos, accesorios que yo lo hice en una hoja de papel que no llegué a subirlos. Y no sé si Sí, me los sí, van a considerar como bien o mal porque no está la resolución del cálculo en sí. claro, claro. Bueno, si lo vamos a analizar, chicos. ¿eh? O Sí, a sea, mí por ahí poner un tiempo aparte para el cuestionario práctico. Bueno, bueno. Claro, Bárbaro. a mí me pasó al revés, por ejemplo. Llegué a resolver la gran parte de los estados y a la parte del cuestionario práctico no llegué ni a abrirlo. Claro. Bueno, lo estamos estudiando el tema. Listo, Luis, gracias. Bueno, Gracias, profe. Profe, Bueno, una profe. consulta. sí, ¿Se decime. agregan temas en teoría? ¿Cómo? ¿Sí se agregan temas en teoría o sigue todo igual? No. Sigue todo igual, sigue todo igual. Listo, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego, chicos. Chau, Chau, Luis, profe. gracias. Adiós.